Perfecto. Bueno, chicos, el día de hoy a hablarles sobre el tema de falla medular, que realmente es un tema bastante común en el día a día. Hablar de, por ejemplo, de fallas medulares. Ustedes en este tiempo de la residencia, me imagino que sí han visto pacientes con sospecha de una falla medular. Siempre se está sospechando. Casi nuestros pacientes que ingresan eh, están predispuestos a sufrir de un momento de una falla medular. La mayoría son pacientes desnutridos. Y han visto que muchas veces llegan con anemia, plaquetopenia, neutropenia, y pueden entrar entre el diagnóstico de una probable falla medular. De hecho, en intensivo, para solamente pensar en falla medular, eh, deben tener una plaquetopenia sostenida menor de 50.000. Vamos a hablar un poco de qué es la falla medular, que realmente es algo muy complejo. No solamente es una falla como tal, sino se comporta como un síndrome muchas veces. Algo de la epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y el diagnóstico diferencial. El tratamiento no tanto, porque realmente va a depender mucho de qué causa la falla medular, de a qué se debe. Tratando la causa, tratando el origen, se puede resolver el problema. Entonces, para hablar de falla medular, lo englobamos dentro de un síndrome de falla medular. ¿Por qué? Porque es un conjunto de enfermedades hematológicas caracterizadas por una alteración, no solo en la función, sino también en el número. ¿De qué células? De las células madres hematopoyéticas. O también si hay una alteración o una deformidad en el ambiente medular, en lo que es en el nicho de la médula ósea. Pueden ser tanto causas hereditarias o causas adquiridas. Las que comúnmente vemos en nuestro hospital son las causas adquiridas o secundarias, que casi siempre son por procesos infecciosos. Es importante tomar en cuenta que las células hematopoyéticas se dividen en grandes rasgos en tres tipos de células: los eritrocitos, los neutrófilos y las plaquetas, que es lo que prácticamente se evalúa para definir si existe un grado de pancitopenia o viscitopenia, dependiendo del caso que pueda tener el paciente. Por eso es muy importante siempre evaluar el hemograma, las tres líneas celulares, evaluar un frotis de sangre periférica, o muchas veces se requiere también realizar un aspirado de médula ósea o hasta una biopsia de hueso para saber si existe algún grado de hipocelularidad, que es lo que uno está buscando en los pacientes cuando hay falla medular, que la médula esté hipoplásica, cuando existe un origen central. Se dice que las fallas medulares tienen una incidencia de 2 a 5 casos nuevos por millón de habitantes al año. Esto es más común verlo en los pacientes de Asia o hasta en el occidente, como por ejemplo en los países como México. Se puede presentar a cualquier edad, realmente no tiene una predisposición por la edad, aunque es mucho más común verlo en pacientes adolescentes o adultos jóvenes. Puede afectar a ambos sexos, aunque se ha visto que puede afectar un poco más a los hombres, una relación de 1.2 a 1, más o menos. Y como les comentaba, el 90% son adquiridas, que siempre son infecciosas, y un 10% pueden ser congénitas. Pero las congénitas tienen realmente una importancia clínica muy importante, tanto desde el punto de vista hematológico hasta oncológico, como vamos a ver más adelante. Entonces, de una manera resumida, ¿sí? Una falla medular, una disfunción de la médula ósea para no producir células, se ve que existe un bloqueo muchas veces en las tres líneas celulares. Sabemos que estas tres líneas celulares vienen una célula madre hematopoyética, muy inmadura, que si existe una alteración a ese nivel, puede existir entonces una hipoplasia medular o una falla medular de origen central. Entonces, se han propuesto un montón de teorías para definir qué está pasando en un paciente que tiene una falla medular, ¿no? Como vemos aquí. Aquí más que todo, cuando se cree que son causas, por ejemplo, infecciosas o personas que están predispuestas a sufrir infecciones a repetición, se dice que existe una superestimulación de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Y esos linfocitos
test citotóxico CD8 van a estar hiperestimulados. Ellos a su vez van a estar produciendo entonces demasiado factor de necrosis tumoral alfa o interferón gamma. ¿Qué van a hacer estas células a nivel de las células madre? Van a activar ciertos receptores de las células madre para producir o acelerar la apoptosis celular de las mismas. Las células madre son células que pueden vivir mucho más tiempo que una célula normal, pero al estar hiperestimuladas o afectadas por los linfocitos T citotóxicos, van a entrar mucho más rápido a una apoptosis celular o muchas veces inhiben lo que es la diferenciación celular de estas células. Y también pueden producir daños intrínsecos a nivel cromosómico, como en los telómeros, disminuyen la longitud de los telómeros. Cuando una célula se duplica, la idea es que la duplicación sea exacta, que sus cromosomas sean idénticos y que no tengan ninguna deformidad, que no tengan ningún cromosoma de más, ni un cromosoma de menos, ni una delección cromosómica, pero se ha visto que con estos pacientes pueden tener una disminución de la longitud de los telómeros. Los telómeros están en los extremos de los cromosomas, o pueden también tener alteraciones o mutaciones aberrantes que pueden producir más apoptosis celular al tener estas alteraciones a nivel de los telómeros. También se proponen otras teorías porque son más teorías oncológicas, en donde existe una proliferación clonal de una célula maligna, que muchas veces se debe a alteraciones genéticas, como por ejemplo estas alteraciones genéticas que vemos en esta parte de aquí, no se marca acá, en esta parte de acá, vemos que son mutaciones genéticas para desarrollar hemoglobina perocita nocturna, que es más que todo una forma más que todo del adulto. Pero sin embargo, en la que está al lado, que es síndrome neoplásico o lesión amiloide aguda, se observa mucho con diferentes mutaciones como la ALX o la ADNMT3A, que se asocia mucho con neoplasias amiloides como sarcoma granulocítico, lesión amiloide crónica, lesión amiloide aguda o síndrome amiloidesplásico. Y aquí más que todo, al tener un paciente esta mutación, esta alteración genética, está predispuesto a desarrollar clones malignos. Y haber entonces un reemplazo de todo el nicho normal por célula maligna, y la médula se puede poner mucho más fibrosa o no hay cabida para que se desarrollen células normales y proliferen las células malignas. Esta imagen de acá, vemos entonces una biopsia de médula ósea. Normalmente así se ve una médula ósea aplásica. ¿Sí? ¿Qué notan ustedes ahí que tiene esa muestra histológica? Vamos a repasar lo que es la histología de la universidad. ¿Qué le llama la atención a ese tejido? Es médula ósea. Lleno de grasa. Todo esto está lleno de grasa. Toda esta parte de aquí, todas estas bolitas son bolitas de grasa. Toda. Grasa aumentada. ¿Sí? No hay células realmente. ¿Sí? El tejido fibroso, lo que está aquí, pero no hay nada de células hematopoyéticas. ¿Sí? Dime, Mendoza. Perfecto. Muchas gracias. Hay que transfundirle plaqueta. Hay que transfundirle plaqueta. Vale. Vale. Disculpen, chicos. Entonces, las causas, ahorita vamos a hablar un poquito más de las causas, pero una médula ósea así es un paciente que hay que estudiar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene tanta tejido adiposo ahí? ¿Por qué no hay estroma hematopoyético? Como ya vieron, las causas idiopáticas pueden ser causadas por hepatitis, extremorvirus, VIH, linfoma, fasciitis eosinofílica, anomalías clonales adquiridas, como la inmunoglobulina perocítica nocturna, o mutaciones que pueden predisponer al desarrollo de enfermedades de la estirpe mieloide. Esto es muy típico por los pacientes que reciben radioterapia o quimioterapia. Cuando los pacientes entran en remisión, le hacemos una biopsia de hueso y vemos médulas así, pero es esperado, porque el paciente lo sometió a una plasia.
Y podemos encontrar también mutaciones lineales germinales o acortamiento de telómeros en microcestosis congénita o anemia de Fanconi. Pero estos son ya más que todos fallas medulares hereditarias. El diagnóstico, igual que todas las otras patologías, es importante hacer un buen interrogatorio del paciente, buscando los antecedentes familiares. ¿Por qué? Si es un paciente que ya ha tenido hermanos o algún familiar con pancitopenia, bisitopenia, probablemente tenga una anemia Fanconi, por ejemplo, ¿sí? Que es lo más común que hemos visto por acá. Los antecedentes de infecciones virales son niños que regularmente se están reinfectando. Tienen infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones por hongos. Son esos niños que están reingresando. Tuvo un mes aquí, a los 2 meses viene de nuevo, bloqueo respiratorio repetitivo. Pueden tener muchas veces adenopatías, a pesar de que tienen, o son pacientes que tú ves que tienen todas sus vacunas al día. Pero, a pesar de eso, se están reinfectando, reflectando hasta por infecciones virales que supuestamente deberían estar cubiertas por sus vacunas. Pero estos pacientes tienen la particularidad que no tienen células hematopoyéticas, y recordemos que los linfocitos, que son los que producen inmunoglobulinas, también se producen a nivel de esa área hematopoyética, no están bien. Entonces el paciente no va a generar inmunidad, no tiene cómo generar anticuerpos de las vacunas que se le ponen. Están predispuestos a hacer muchas más infecciones. Las infecciones urinarias a repetición se tienen que estudiar porque el paciente está teniendo muchas infecciones urinarias que descartar que no tenga una falla medular. Y la exposición a los tóxicos aquí regularmente es a los agroquímicos, pacientes que trabajan en áreas donde fumigan demasiado. Se ha asociado que estos pacientes pueden tener fallas medulares secundarias. Al examen físico siempre es importante buscar la adenopatía, si el paciente está pálido, si tiene petequia, si hay equimosis. Claro que sí, si hay hepatoesplenomegalia, es importante también describirlo. Y, por ejemplo, ver si el paciente no tiene ictericia, datos de circulación colateral a nivel abdominal, o buscando datos de hepatitis. Creo que la hepatitis se ha asociado mucho también con el desarrollo de pancitopenia de causa viral. ¿Qué exámenes ustedes tienen que ordenar? Realmente, básico, hemograma completo, ¿sí? Reticulocitos, un perfil de hierro, ácido fólico, B12, las serologías virales como VIH, hepatitis B y C, Epstein-Barr virus, virus herpes tipo 6, parvovirus, toxoplasma, brucelosis, leishmania, también es importante descartar en estos pacientes. Hay que hacer factores hematoideo, pruebas inmunológicas como ANA, ANCA, inmunoglobulinas. En médula ósea podemos mandar muchas cosas, desde un frotis para ver la celularidad, o la patología para ver lo que es una celularidad un poco más profunda. Podemos descartar también si hay malignidad, si hay también depósitos de otras células por metástasis de otro tipo de cánceres. Podemos encontrar parásitos, depósitos lisosomales también podemos encontrar, o hemofagocitosis. Se pueden hacer estudios cromosómicos como fragilidad cromosómica para detectar anemia Fanconi, y podemos utilizar también la citometría de flujo para hacer un tipaje inmunológico de las células hematopoyéticas y así descifrar si el paciente tiene un tipo de leucemia. Otros estudios que deben mandar son siempre la radiografía de tórax, por ejemplo, para saber si no hay masas, infiltrados, limomas, para ver cómo está la silueta cardioquímica, radiografía esquelética para ver si no hay datos de malformaciones óseas, ¿sí? O, por ejemplo, también lesiones de sacabocado, como la histocitosis, la ecografía abdominal para ver si hay hepatoesplenomegalia, o hasta para hacer pruebas especiales para tuberculosis, COPD. Cuando se hace un aspirado módulo, si se hace una biopsia de hueso, los patólogos clasifican de una manera un poco más objetiva el daño medular que puede tener un paciente. También se debe entonces valorar en conjunto con una biometría hemática. Podemos hablar de que el paciente tiene una
una aplasia o una anemia plástica grave si tiene estos valores, si tiene neutrófilos menores de 500, plaquetas menores de 20.000, reticulocitos menores de 1, o una celularidad del modelo ósea menor de 25% o de 25 a 50 con al menos 30% de elementos hematopoyéticos. Si es muy grave, puede tener los mismos criterios, pero debe tener una neutropenia un poco más profunda, menor de 200. Y si es no grave, realmente es una pancytopenia periférica sin cumplir los criterios arriba mencionados. Lo que regularmente siempre vemos aquí, unos casos muy graves. Pocas veces vemos muy graves. ¿Cómo se clasifica a grosso modo? Bueno, las fallas medulares las podemos dividir en diferentes grupos. Los síndromes de falla medular, sí, van a existir los hereditarios, como son los congénitos, síndrome de Sherman-Diamond, la dikeratosis congénita, la anemia de Fanconi, el síndrome de Pearson, la plaquetopenia amiacariocítica. Vamos a hablar un poquito más de ellas. También podemos encontrar por infiltración de células neoplásicas en la médula ósea, que aquí lo más común son las leucemias, la mielodisplasia en adultos, la mielopacífica en otros también en adultos, y los síndromes histocíticos, podemos encontrar las histocitosis células del Langerhans, que ustedes han visto algunos casos para acá, que pueden infiltrar la médula ósea. Casi siempre cuando infiltran médula ósea son histocitosis de un manejo multisistémico, pero también podemos encontrar linfohistocitosis hemofagocítica o síndrome hemofagocítico. Las infecciones realmente Epstein-Barr virus, citomegalovirus, herpes simple, hepatitis, virus de influenza humana, parvovirus. El parvovirus es uno de los que más se asocia con aplasias verdaderas y profundas. Bueno, la exposición ambiental como drogas, tóxicos, radiación, claro que sí. Las idiopáticas, las anemias aplásicas adquiridas. Y las deficiencias de folato, B12, osteopetrosis, embarazo también son otras que se pueden asociar, pero no son aplasias tan profundas ni son muy graves. Vamos a hablar un poco de los síndromes de falla medular hereditarios. Ustedes han visto un par, realmente, gracias a Dios no tenemos tantas de estos casos, pero porque son bien complicados y tienen ciertas características fenotípicas que pueden orientarnos a realizar el diagnóstico. Y aquí es muy importante siempre apoyarnos con el servicio de genética para tratar de hacer un diagnóstico un poco más preciso. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, estas cuatro, las cuatro de acá arriba, ¿sí? Lo que es la anemia de Fanconi, la dikeratosis congénita, el síndrome de Sherman-Diamond, la trombocitopenia macrocítica. Estas tienen afectación de las tres líneas celulares, ¿sí? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Estas tres líneas están afectadas en estas cuatro enfermedades. Se caracteriza, por ejemplo, la anemia de Fanconi por tener una médula que es bien hipocelular. Afecta a las tres líneas celulares. Tiene el BCM elevado y afecta mucho a los niños en etapa escolar o preescolar. En cambio, la dikeratosis congénita es una falla medular que puede ser un poco progresiva. De repente empezó solamente con hemoglobina y plaquetas, pero después se agregan neutrófilos. Lo más usualmente que se afecta primero son las plaquetas. También tiene BCMA elevado, pero es más común en adolescentes. El síndrome de Sherman-Diamond, estos pacientes pueden tener al principio una neutropenia aislada. Algo característico es que elevan la hemoglobina fetal. También tienen BCM elevado, con neutropenia asociada, y es más común verlo en pacientes preescolares, 2, 3 años más o menos. Y la trombocitopenia microcítica, la médula es normocelular, pero después, con el tiempo, a los meses que el paciente se esté estudiando, puede haber una reducción importante del número de plaquetas, y eso se usa mucho en pacientes en etapa preescolar. En cambio, estas tres de acá abajo, sí son específicas de ciertas líneas celulares al inicio, que muchas veces también pueden comprender otras líneas celulares, pero predomina más una línea celular. Por ejemplo, en la anemia de Damon-Blackfan, son pacientes que tienden a tener una médula ósea normocelular, pero tienen eritroblastopenia, es decir, que los glóbulos rojos están inmaduros y no se maduran. Hay una detención en la maduración celular de la línea roja. Estos pacientes van a tener entonces una aplasia pura de la serie roja. Son pacientes que además tienen anemias profundas y se diagnostican en etapa de lactante, o sea, 2 meses, 3 meses. Son pacientes que tienen anemias de 2, 3. Oye, ¿por qué no mejora? Se transfunde.
Le haces una médula ósea y vas a encontrar entonces una médula que puede estar con ausencia de normoblastos. Van a tener también reticulocitopenia, no levantan reticulocitos, es muy común en la cáncer, como ya veremos. La neutropenia congénita grave, esto es muy común verlo en los pacientes que tienen síndrome de Kauffman o neutropenia cíclica, van a tener una médula ósea que es normocelular con arresto de maduración en los estadios de los promielocitos. Promielocitos es algo muy parecido a lo que ocurre también en anemia de inmunoblanco. Se frena en una etapa de la maduración celular a nivel de los promielocitos y los pacientes van a tener neutropenias severas graves y es común verlo en los pacientes pequeños antes del año. Las trombocitopenias con ausencia de radio van a tener una disminución en la producción de los megacarocitos, van a tener leucocitosis al nacimiento y es muy común verla en los lactantes. Por ejemplo, aquí, en esta imagen de acá, ¿qué les llama la atención de estos tres pacientes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les notan de raro? En estas tres fotos primas, de aquí. ¿Qué tienen? ¿Cómo ven la boca, el mentón de esos pacientes? Es corto, ¿sí? Tiene un mentón pequeño y la boca es pequeña. ¿Sí? ¿Y acá? ¿Qué le llama en su piel? Aquí hay una lesión, aquí hay otra. Una lesión. En esta imagen de aquí. ¿Qué llama la atención? Aquí hay una lesión importante, porque son diferentes en la coloración. Pueden tener hipo o hiperpigmentación en parche. Y en esta imagen de acá, ¿qué vemos ahí? Vemos una escoliosis lumbar del paciente. ¿Y aquí? ¿Qué vemos? En esta mano de acá. ¿Qué te llama la atención? ¿O qué le llama la atención ahí? ¿Cómo? Están hipoplásicos, ¿sí? Se ven como más delgados, hipoplásicos, ¿sí? Los pulgares. Están hipoplásicos, son pulgares hipoplásicos. Ven como que no se formaron bien o están delgados, ¿no? ¿Y acá? ¿Qué ven acá? Son deformidades en los pulgares, pero ¿cómo se llama esto? No, se puede, son pseudo, es una pseudo no, esto no es polidactilia, pero ¿cómo se llama esto realmente? Son pulgares rudimentarios. No se formaron adecuadamente, es una malformación del pulgar. Y acá, en esa radiografía que ven, ahí definitivamente no se formó pulgar. Si les llega un paciente así y tiene anemia, plaquetopenia, neutropenia, ya ha tenido varias infecciones por ahí pulmonares, hospitalizado en neumo, sospechando tuberculosis, ¿qué piensa que tiene? Con esas malformaciones ahí, con esa apariencia, esas lesiones en la piel, un paciente que tiene una anemia de Fanconi. Es muy clásico el fenotipo, pero no todo el tiempo es así. Hay niños que no llegan con ningún tipo de fenotipo, llegan normales. Puede ser que lleguen nada más con una talla baja. Talla baja, algo de hiperpigmentación en la piel y ya. No tienen malformaciones óseas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con lo de la fragilidad cromosómica, como hemos visto, con una prueba genética que nos puede orientar. Y es muy importante hacerlo, todos los pacientes que se sospechan una falla medular, porque no todas las fallas medulares se tratan igual. Por ejemplo, estos pacientes con anemia Fanconi no se tratan con inmunosupresor, por ejemplo. Ellos no le funcionan, no sirve de nada. Ellos se tratan con trasplante. Pero es muy importante saber exactamente
qué tipo de falla medular puede tener el paciente para brindar un tratamiento más adecuado. Y acá, en este caso, ¿no? ¿Qué tiene aquí este paciente? No, no, es como un pigmento, ¿no? Hay una pigmentación anormal de la piel. ¿Sí? Hay unas lesiones hipocrómicas. Y en las uñas, ¿qué le notan? Hay una distrofia ungial. Las uñas están como hundidas o destruidas. Es una distrofia. Y en la boca, ¿qué le ven? Una leucoplaca, como una leucoplasia de la mucosa oral. Es una triada. Una triada, no se lo olviden, una triada típica de los pacientes con disqueratosis congénita. ¿Sí? Un paciente que tiene que tener pigmentación anormal de la piel, distrofia ungial y leucoplasia de la mucosa. Es típico de estos pacientes. Es raro, son enfermedades hereditarias, pero siempre es bueno buscarla. Un paciente que tiene una falla nodular persistente. Es muy común ver en los pacientes en etapa adolescente. De los 10 años a los 15 años, podemos encontrar este tipo de pacientes. ¿Y acá? ¿Qué le llaman en esa paciente? ¿Tiene el tamaño de la cabeza también? No, ¿macro o micro? Tiene que el tamaño de la cabeza, los ojos. ¿Cómo están esos ojos? También están como muy separados. Ujú. Hipertelorismo se llama eso, cuando tienen los ojos muy separados. ¿Sí? Estos pacientes con esta falla nodular tienen una característica, o pueden tener macrocefalia leve o microcefalia. Estos pacientes tienen el hipertelorismo, la separación un poquito de los ojos, se hace mucho más prominente cuando tú los examinas. Pueden tener alteraciones cerebrales, pueden tener alteraciones hepáticas, pancreáticas, pueden tener disostosis metafisiaria progresiva, ¿sí? Realmente reemplazan su tejido esponjoso por tejido cartilaginoso de los huesos largos, y a nivel de tórax también, más pequeño. Este es un paciente con un síndrome de Chapman-Diamond, ¿sí? Eso también es bien raro, es hereditario, son difíciles de tratar, porque son enfermedades crónicas, y manejo en conjunto con gastro, neumo y con estimulación temprana en fisioterapia. Son pacientes que van a tener muchas complicaciones musculoesqueléticas. Esta niña, imagino que la han visto por ahí en las redes sociales. ¿Sí? ¿Y saben qué tiene? Tiene una falla medular. ¿Qué tipo de medular tiene? ¿Qué le notaron? ¿La han visto por ahí que tiene interesante esa niña el examen físico? ¿Sí? Ajá, tiene un cuello corto. ¿Tiene micro o macro? A eso es macro, ¿verdad? Sí. Pueden tener macrocefalia. Ajá. También tiene un poco. Ajá, también tiene hipertelorismo, correcto. Pueden a veces tener estrabismo, pueden tener un puente nasal prominente. También pueden tener paladar hendido, tienen talla corta, no crecen mucho esos niños. Son muy activos, pero no crecen. Tiene una aplasia pura de serie roja, una anemia de Damon Blackman. Realmente, estos pacientes con anemia de Damon Blackman tienen muchas alteraciones estructurales. Nosotros los que hemos visto aquí en Chiriquí, realmente no tienen tantas alteraciones, gracias a Dios. En el cuello tienen fusionadas algunas vértebras cerebrales. ¿Y acá? ¿Qué les llama la atención aquí?
Ajá, es igual, es un paciente con anemia de Complan, es igualito. Por aquí lo interesante es observar la micrognatia y la inserción baja de los oídos. Tienen oídos como más abajo, ¿sí? Más abajo del ángulo. Entonces, realmente, eh, estas patologías sí tienen mucha importancia el examen físico adecuado y tener estos fenotipos presentes, ¿no? Tienen que tener también un cuello como ancho. Y todas estas enfermedades de falla medular hereditarias deben ser seguidas por hematología y oncología porque todas están predispuestas a desarrollar cáncer. Todas. La gran mayoría producen leucemia. ¿Sí? Anemia Fanconi sí se asocia un poquito más con tumores sólidos y la de queratosis congénita. Y entonces, aquí que vemos, esta es una médula ósea normal de un paciente. Es lo que yo espero ver en un paciente normal. Y yo me alegro cuando veo caseros. Estos son megacariocitos. Cuando tú ves megacariocitos, es una médula que realmente está, es lo que siempre busca al inicio, en un campo de 10, campo más chiquito. Y ver las distribuciones de células. Tiene neutrófilos, tiene células precursoras mieloides, que podemos ver, por ejemplo, un metamielo, mielocitos, es una bandita de por ahí, mielocitos, mielocitos, hay de todo. Hay diferentes tipos de células, banda, metamielo, glóbulos rojos inmaduros, normoblastos. Es una médula ósea normal. Pero, de repente estás haciendo un examen físico y te encuentras una médula ósea así, enseñando una médula ósea, un prótesis. Ya hablamos de que la presencia de grasa es típico de encontrar al paciente con aplasia medular. El paciente con una aplasia medular tú no vas a encontrar casi nada de célula en un frotis sangue periférico o hasta en un frotis médula ósea. No encuentras nada, muy poquito de escasa regularidad. Y la médula ósea, una biopsia de hueso, vas a encontrar una médula C. En cambio, en este caso, ¿qué le llama la atención? Que son células muy parecidas, ¿no? Todas son iguales, casi, muy parecidas. ¿Sí? Células con núcleo grande, citoplasma, un poquito de citoplasma, un poquito así, tienen citoplasma, pero tienen nucleolo. ¿No? Pero el nucleolo clarito, ¿no? Y todas son iguales. Es una leucemia. Ahí no hay duda. Son blastos. ¿Y esta de acá? ¿Está normal o está...? ¿Qué dice? Tiene su neutrófilo ahí, ¿no? Su neutrófilo por allá en el otro. Como unos mielocitos, los mielos. Que tiene un montón, se ve mucho, ¿verdad? Tiene varios de ese tipo de... Y tiene, sí, se ve como muy tupida, ¿no? Se ve como, eso se llama, esto es una médula hipercelular, ¿sí? La hipercelular no es monomórfica, monomórfica es cuando, por ejemplo, fuera así, la veo hipercelular, monomórfica, ¿sí? Esto es típico de una leucemia linfoblástica aguda, pero acá la veo hipercelular, pero está polimórfica, pero tiene muchas de estas células, son células mieloides inmaduras, muchos son promielos, mielocitos, y tiene también aumentadas células maduras. Es una leucemia mieloide crónica. Le llaman así un cromosoma Filadelfia y sale positivo. Y acá vemos una medulosis que está un paciente que está en intensivo, está con anemia, hiperleucemia, ferritina alta, fiebre, hepatomegalia, siempre no fagocito. Es un macrófago que está fagocitando neutrófilos, plaquetas, de todo. Y acá se está fagocitando eritrocitos inmaduros.
y es bien agresivo. Realmente el papel del sistema inmune en la parte hematológica juega un papel muy importante. A veces es, nuestro mismo sistema nos produce el daño, realmente. Macrófagos hiperestimulados. Y acá hablamos de la parte infecciosa. Ven una nebulosa así, ven estas figuritas así, eso no es normal. Empezando por ahí, eso no es normal. Esas formaciones raras ahí, que piensan que bacilo, una bacteria, paciente que tiene bocas del toro, tiene unas lesiones raras en la piel, unas úlceras ahí raras, una leishmaniasis. Son amastigotos. Y en la ósea se puede detectar. Es muy importante hacer los protis por gran, bar, hongo, bacterias, parásitos, de todo. Podemos encontrar de todo. Y acá, la otra médula ósea. Paciente que tiene las tres líneas celulares tienen anemia, plaquetopenia. Doctor, pero bueno, es que mi niño tiene como 5 gatos mascotas. Entonces, es un toxoplasma ahí. Así mismo, un taquizoíto. Se ve clarito acá. Casi siempre nosotros no los vemos. Los ve primero micro. Ya si uno lo busca intencionalmente, o si a ellos se les pasa, pero cuando ellos lo reportan, realmente no hay duda. Yo muy pocas veces he encontrado. Y acá, con unas burbujitas, con unas capsulitas, que es muy común también encontrarlos en intensivos. Pacientes que tienen un mes de evolución ahí, que ha recibido un montón de antibióticos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Una qué? No, algo más común. Está con una placa de pulmón feísima y me llaman y digo, doctor, pues, ya está placa estofénico, está anémico, no sube, está bajando el neutrófilo, ya recibió meropené en banco, vamos a ponerle ahora ANFO, histoplasma, una histoplasmosis, una levadura, una levadura. Puede haber suelta o intracelular. O sea, cuando uno encuentra esto, esto está circulando, aumenta la producción de macrófagos. Y los macrófagos empiezan a destruir todo. Van agarrando las levaduras, pero van agarrando otro tipo de células. Entonces hay una hemofagocitosis secundaria por levadura. ¿Verdad? Esto es un macrófago normal. ¿Sí? Es un macrófago así, que tiene tabaco blanco, está por ahí dando vueltas sin hacer daño. Es una célula superpuesta ahí. Entonces no está comiendo nada. Y acá, este es otro macrófago también. Pero este macrófago no es normal. Es una célula de Gaucher. Los pacientes con anemia, perdón, con enfermedad de Gaucher pueden tener esplenomegalia, pueden tener trombocitopenia, pueden tener anemia, algunas veces pueden tener neutropenia también. Es importante también documentar estas enfermedades. Entonces, ya ven que hay una gama de cosas, no solamente es la pacitopenia, la visitopenia, hay un montón de sinfín de causas detrás de un laboratorio, ¿no? O de un aspirador nebuloso. Genética nos apoya mucho, es cierto. Y hoy en día se necesita hacer un examen genético para tener una aproximación diagnóstica más exacta, pero no es fácil. Sí, por ejemplo, maneja Fanconi todos los genes que existen. ¿Sí? Para desqueración congénita, todos los genes que existen. ¿Sí? Igualmente para otras enfermedades. Se necesita tener un panel genético o un exoma. La genética ahora nos ha estado apoyando bastante para hacer este tipo de diagnóstico, pero sí no es fácil. Es una enfermedad genética, por eso dice que es hereditaria. Y muchas son autosómicas recesivas, no está ligada a X, la disqueratosis congénita, pero la gran mayoría son autosómicas recesivas.
o autosómica dominante, lo que es la anemia blanca, neutropenia grave. Esto sí viene autosómico dominante. Cuando tú encuentras una mamá que te dice que ella también tiene neutropenia y tuvo muchos problemas, el hijo también lo tiene. Es clásico. Pero bueno, gracias a Dios, ya existen paneles. Paneles de falla medular y diferentes marcas invitadas. El hospital manda para esta empresa. Bueno, yo creo que ya dejó de mandar porque subieron los fletes y ya no están, ya se cancelaron esos envíos. Pero este panel detecta 116 genes y detecta todas las genes que están involucradas ahí con Fanconi, keratosis congénita, que ya está buenísimo. Y también está uno de Centoyen. Este está en Estados Unidos y está en Alemania. Y lo hacen como si fuera una prueba de tamizaje. Tiran gotitas en ciertos papeles de pruebas diagnósticas, como en Estados Unidos o Alemania. 15 días tiene el resultado. Problemas que son caros. Sí, porque entonces uno debe hacer un diagnóstico. Si vas a mandar a hacer la prueba, ya es más que todo para confirmarlo. O si es algo ya de estudio o algo así, para no hacerlas por gusto. Porque muchas veces está dedicando una. Así te da pancito bueno, y pues, lo malo no era nada. Era una idiopática, era una adquirida. Realmente, como ustedes ven, en estos pacientes no es fácil manejarlo. Y a veces también es cuestión de tiempo. Porque si tú no das el diagnóstico correcto, no tratas bien al paciente, el paciente va a padecer. Es un paciente que muchas veces se maneja en salas de cuidado, salas de hematología, salas de cuidados intensivos. Es un paciente que se pueden complicar en cuestión de horas o días. Por eso podemos concluir entonces que la pancitopenia realmente es una condición grave de un paciente que se debe analizar de manera rápida, ¿sí? Y la mejor manera de hacerlo es a través de un aspirado nebuloso o hasta una biopsia de hueso, dependiendo de la condición clínica del paciente. Aquí, por ejemplo, en el Ovaldía, cuando estamos sospechosos de que el paciente tiene una tuberculosis que ha sido difícil diagnosticar, muchas veces el infecto nos pide, por ejemplo, hacer una biopsia de hueso. ¿Para qué? Para hacer divisiones especiales por Gomori, por ejemplo, para ver si no hay vacío. ¿Vale? Igual nosotros nos apoya bastante hacer la biopsia de hueso, para más que todo saber la celularidad. Si yo estoy pensando que el paciente tiene una plasia medular, tengo que hacer biopsia de hueso. Simplemente con el puro frotis no me ayuda. Tiene que haber celularidad. El patólogo puede valorar de manera un poco más amplia un campo más profundo. Nosotros podemos estar viendo 100 células en un campo más reducido. Pero en la biopsia sí ven como un panorama mucho más grande de la médula ósea. Las causas por destrucción, las infecciones, por ejemplo, deben recordar que son las causas más comunes, ¿sí? Las infecciones. Y está asociado mucho también con el síndrome linfagocítico. Ustedes han visto que casi todos los pacientes que están intensivos muchas veces desarrollan un síndrome linfagocítico o pacientes que están en aislamiento. Por producción disminuida realmente son bastante raras, las amiloidisplasias, más que todo en adultos. Aquí podríamos tal vez catalogar a los pacientes con leucemia, ¿sí? O las que están en desplazamiento, por ejemplo, linfomas o rhabdomyosarcoma, sarcoma, eh, que pueden estar en un neuroblastoma que está infiltrando médula ósea. ¿Sí? Eso sí ya hay un deterioro importante de lo que es el nicho medular y van reemplazando las células madres por células tumorales de otro tipo de estirpe celular y hace que la médula ósea no produzca células hematopoyéticas por desplazamiento. Y ya tiene a haber un grado de fibrosis. Y realmente nosotros todavía somos un país donde vemos mucha gente con extrema pobreza, mucha desnutrición, y lo que más vemos son las infecciones. Y que eso no se llama ver, las infecciones son el pan de cada día aquí. Y un paciente que tenga una infección severa entre choque séptico o una coagulación intravascular diseminada, un paciente que va a tener una disminución importante de las plaquetas, hemoglobina y neutrófilos. Y ustedes han visto, por ejemplo, en la sala, todo paciente que recibe quimioterapia, ¿sí? En unos 15 días, el famoso NADIR. Este paciente es un paciente que se llama plagiado. Es un paciente que tiene una falla medular secundaria a un tratamiento oncológico. Es un paciente que tiene que vigilar.
vigilar desde el punto de vista hemodinámico, vigilar desde el punto de vista infeccioso, inmunológico, como siempre que tenemos que cuidar. Por eso le mandamos profilaxis. Pero la célula hematopoyética tiene una recuperación bastante rápida, ¿sí? Realmente en 15 días ella empieza a recuperarse. Y eso es lo que yo espero valorar en los pacientes, que tengan una respuesta. Tú vas retando al paciente, por ejemplo, cuando das un tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Lo que yo espero es que la médula ósea se reinicie. Activo esa médula ósea, esa célula madre está inactivada, probablemente por alguna estimulación persistente de linfocitos T citotóxicos. Y al disminuir esa carga inmunológica desencadenada por los linfocitos T, probablemente yo tenga una recuperación, ya sea total o parcial, que muchas veces es lo que se requiere. Si los pacientes no mejoran con los tratamientos inmunosupresores, lo que sigue son los trasplantes de médula ósea. Pero los trasplantes de médula ósea no son para todas las personas. Se requiere un banco de médula ósea donde se tengan todos los HLA compatibles para poder hacer un trasplante adecuado y que sea de éxito. Porque muchas veces los donantes compatibles son los familiares, pero tienen los genes que pueden producir un daño medular persistente. Así que es algo realmente difícil a veces de manejar a través de trasplantes en nuestro nivel, a nivel de Centroamérica. Tal vez en Estados Unidos o en Europa, que tienen bancos de médula ósea, es un poco más fácil hacer ese tipo de tratamientos. ¿De acuerdo? No sé si tienen una duda o pregunta. ¿Listo para el examen, el quiz? Pero sí, chicos, esa es la finalidad de esta charla de hoy. Tengan conceptos básicos y generales y no se olviden de la clínica, el examen físico. Ya ven que fenotípicamente pueden hacer el diagnóstico de muchas cosas. Hay muchos síndromes importantes. ¿Ya lo sabían? Algunos. Voy a salir de la presentación, ¿no?